Ya tiene un mes esta nota con el Turco Asís, quizás ya lo leyó, no lo sabemos. Era el libro. Pero estamos con los autores Pablo Prebantonio y Fernando Soriano, nuestro compañero aquí de C5N. Hay como un histeriqueo en el discurso de Asís, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál le va? Sí, históricamente. Bueno, sí. Históricamente él ha sido muy hermético con su vida privada y ha sido muy resbaladizo y ha utilizado siempre la ambigüedad como un elemento para tomar distancia y para nunca dejar en claro qué es verdad y qué no, justamente, como él decía, de toda su bibliografía. Él ha abusado de la primera persona. En realidad siempre utilizó una primera persona del singular y era claramente ese personaje era él, porque era descendiente de turcos, era o periodista o escritor, digamos, era un mujeriego, estaba hablando de él, obviamente. Entonces, ¿tuvieron que leer Bocha? ¿O ya históricamente habían leído Bocha de él? ¿O repasaron? No, habíamos leído, cada uno por gusto personal, algunas de sus novelas, cuentos, crónicas, pero ahora las que habíamos leído las tuvimos que volver a leer, nos leímos toda su obra, que es un montón, porque novelas tiene como 30, pero después tiene... ¿30 novelas? Sí. Tiene más o menos 30 novelas y después tiene... Y no con inteligencia artificial, se sentaba a escribirla. No. Es previo, es analógico. Por suerte no, y la verdad es que, bueno, tiene etapas irregulares, pero además de leer sus libros, tuvimos que investigar sobre su vida, que es lo más rico y lo más divertido también que nos pasó. O sea, no es un ensayo sobre su literatura, sino que además básicamente es una biografía donde repasamos las varias vidas que tuvo él. Eso te quería preguntar, ¿cuántas vidas tuvo? Porque es como esos personajes que decís, bueno, pero ¿cuál Turco, no? El funcionario, el novelista que decís ahora, el embajador, el analista, el embajador. El vendedor ambulante. Sí. Él ha sido un infiltrado, ha sido como un infiltrado toda su vida. Y se ha infiltrado en lugares y en espacios. Y es una especie de Selig, el personaje de Woody Allen, que se metía en un lugar y adquiría las características del lugar. Exactamente. Bueno, él ha sido eso. Ha sido un militante comunista, luego luego curtió la calle Corrientes, toda la bohemia de la década del 60 y 70, luego se hizo cronista en Clarín, se convirtió en cronista estrella, se convierte en bestseller gracias a Flores Robadas, luego, gracias a un libro maldito, se convierte en una especie de apestado social, y luego viene el menemismo y se convierte en canciller, en embajador. ¿Cuántas veces se pudieron juntar con él y qué le ha dado esas reuniones o esa reunión? Nosotros nos juntamos con él 2 veces. La reunión nos dio cosas interesantes, pero poco para lo que un trabajo de la magnitud que es este necesitaba. En realidad no necesitaba, sino que era lo que nosotros queríamos. Nos hubiera gustado, pero trabajamos 4 años, hicimos casi 100 entrevistas, o sea, en realidad hicimos más de 100 entrevistas a casi 100 personas y cuando lo fuimos a ver a él, nosotros ya teníamos mucha información. Fue medio una estrategia, porque como vos viste en esa nota, él es escurridizo. Es rebaladizo, como decía Pablo. Exactamente, entonces nosotros una de las cosas que queríamos era que él no nos haga esa magia de sus palabras y nos lleve para un lado que no queríamos. Queríamos ir con mucha información y que él tuviera también la intriga, la curiosidad de saber de qué estábamos haciendo, porque mucha de la gente que nosotros abordábamos para entrevistar lo llamaba a él para pedirle permiso. Entonces él decía, pero estos tipos están haciendo la biografía hace 2 años y todavía no me vinieron a ver a mí ni me llamaron. Entonces eso también fue una idea. Fueron con todo ese background y se dio cuenta que a medida que le iban llamando y a medida que ustedes le iban diciendo lo que sabían, estaban realmente comprometidos con este laburo. Sí, no, claro. Él en realidad al año se dio cuenta más o menos de que estábamos yendo en serio, porque estábamos entrevistando gente que nunca había hablado. O sea, círculo bien cerrado de él, familia directa de él, que nunca habían aparecido en la prensa, que nunca había hablado con nadie. O sea que ya él estaba advertido que había un cerco que habíamos cruzado y que de algún modo no podíamos volver atrás, y él tampoco. Pero él como que se declaró también poco prescindente, quiere decir, como bueno, que circule esto, que vaya y después veremos. No nos cerró ninguna puerta y nos abrió un poquito la suya, ¿no? Pero nosotros ya estábamos súper embarcados. Él nos decía, medio en broma, saben más de mí que yo, muchachos, nos decía. Bueno, es toda una vida, ¿no? Uno mismo a veces se olvida y vos al tener que estudiarlo rescatan cosas. ¿Qué rescatan? ¿Alguna anécdota? ¿Algo en particular que digan, esta parte del libro para mí me marcó? Muchas cosas. Ahora se me viene enseguida, Fero seguramente compartirá también, la relación estrecha que tuvo, por ejemplo, con un escritor y periodista emblemático de la década del 70 de la Argentina, que fue Haroldo Conti. Sí. Es un símbolo, un intelectual símbolo, desaparecido,
en el año 76, creo que en mayo, a los 2 años, o a los 2 meses de la dictadura, del comienzo de la dictadura, y él le dedica flores robadas a él, que es un gesto muy valiente. Eso ya se sabía, pero quiero decir, el vínculo que tuvo con él, realmente averiguamos que había sido fuerte, que Haroldo a él lo quería mucho y que por supuesto él, Haroldo también era recíproco. Y eso la verdad que es bastante sorprendente, siendo que era un autor que lo habían signado, de algún modo estigmatizado, como había sido bestseller durante la dictadura. Bueno, habrá sido bestseller durante la dictadura, que es cierto, en el año 80 vendió muchísimo, pero también tuvo esos gestos comprometidos con Haroldo, por ejemplo. Mirá, Fero. Ay, yo quiero saber la de Fero, pará. Bueno, comparto con él. El libro, si bien no es un anecdotario ni a palos, está lleno de historia. Entonces yo estaba pensando recién, a mí me divierte mucho y nos divirtió mucho el momento en el que nos enteramos de esto, cómo se hizo embajador en París, cómo fue que termina consiguiendo la embajada ante la UNESCO. Sí. Hace poco hablamos mucho de la embajada ante la UNESCO, lo que costó en el Senado esa embajada, ¿no? Imagínense. Voto positivo. Voto positivo en el Senado. Bueno, en el caso de él ya quería en París y venía diciendo en algunas notas que soñaba con vivir en París, que sabía que iba a vivir en París. Y en el momento de la repartija estaba el Tata Joffre, que estaba designado en la CIDE y era muy amigo de él, y en la reunión con Menem, y le dan la embajada a una mujer muy cercana a Menem, una abogada que había sido socia de él, de Menem en el estudio jurídico. Y el Tata la espera afuera y le dice, ¿qué te dieron? Francia, pero ¿vos hablás francés? Le dice. Y ella se queda dura. Dice, no hablo francés, ay, voy a hablar con Carlos. Entra, sale y dice, no, me cambié a Costa Rica porque es verdad, no hablo francés. Claro, ¿cómo no vas a hablar francés? Se va a la mina y el Tata lo llama al turco y le dice, turco, vení que tenés algo para vos. Y era que tenía la embajada. Claro, y él dijo, yo hablo francés, La pregunta fue, ¿habla francés el turco? No. Y eso sí se lo preguntamos y nos dijo en la entrevista, ¿qué le dijo? Lo que pasa es que yo aprendo en 3 días. Yo no hablo italiano, voy a Italia y en 3 días estoy hablando italiano. ¿Y qué se puede contar? No quiero adelantar mucho del libro, de ese momento, de él con la torre ahí, viviendo en París, con un chofer. Bueno, también es un momento muy, muy pintoresco, que está muy bien contado en el libro. En primer lugar, eso que vos decís, él vivía enfrente al Arco del Triunfo. Y para él es muy simbólico ese viaje desde Villa Domínico a vivir frente al Arco del Triunfo. Era como una especie de... una cosa muy... Claro. En un momento le dice a su mejor amigo, están apoyados en la balustrada, en el balcón, con el Arco del Triunfo a 50 metros literal, y le dice, ¿a dónde hemos llegado, nene? Le dice, ¿no? Claro. Y después lo que tiene él, que toda la picaresca de él, toda su personalidad, todo ese temperamento, él, recordemos que había sido 10 años vendedor ambulante por las calles. Entonces todo ese bagaje mezclado con la biblioteca. Ese chamullo, digamos, ese chamullo porteño, le sirve mucho como embajador. Y él empieza a utilizarlo y empieza a ganar algunas elecciones, digamos, se mueve muy bien. Y con toda la gente que hablamos, la verdad que lo rescató como embajador. O sea, que hizo un muy buen trabajo. También se aburría bastante. Se iba a los barcitos a tratar de, por ósmosis, captar los espíritus de Víctor Hugo, no sé. No Morales, ¿no? El escritor francés. Y tenemos también gente que vivía en París que lo veía, que nos contó que lo veía escribiendo en sus cuadernos de tapadura. Se hacía pasar por Omar Sharif. Se hacía pasar por Omar Sharif y evitaba las filas en los restaurantes más emblemáticos de París. Increíble. Iba mucho a cócteles y tenía algunos amoríos importantes también. A pesar de que los niega. Él lo niega, pero esta semana trascendió en una nota en La Nación algo que nosotros contamos, que no es central para nada en el libro, pero es una buena historia, pequeña historia que tiene el libro, que es que él estuvo con Marine Le Pen, entre muchas otras mujeres con las que estuvo, ¿no? Ha sido un galán, un tipo con mucha pinta, ¿no? Vamos a ver algunos momentos de la vida del Turco Asís y nos aportan también cómo lo han linkeado con la escritura. Son simplemente 8 artículos que si se hubieran leído, por lo menos no se hubieran caído en ciertos agravios a mi inteligencia, en todo caso, que sí verdaderamente me preocupan, porque puedo asegurarles que no se trata de ningún proyecto improvisado. Ayer alguien escribió, no se podrá escribir el tango chorra, sino ladrona. Bueno, ¿sabe usted que en la Argentina hubo esas reglamentaciones? Bueno, sí, pero yo le pediría en todo caso que no agraviaran mi inteligencia de esa manera, porque en ningún momento yo estoy tocando lo que puede ser el lunfardo. Me puse a hacer una lista de palabras
que vienen del inglés que se han empezado a utilizar en la Argentina como común, ¿no? Dije ticket, compact disc, hobby, rating, country, lifting, full time, free shop, gasoil, show, freezer. La Argentina en los últimos 4 o 5 años se abrió al mundo y de repente ingresaron un montón de cosas que son las del gobierno que vos estás representando, Jorge. Ante todo, yo no soy liberal. ¿Usted qué pone por encima su... Perdón, ¿me permitís? Sí, cómo no. ¿Me permite, por favor, Lobo? Sí, cómo no. Temo que haya una cierta subestimación por la lengua propia. ¿Qué nos pueden decir en este momento? Y del bigote ese. En primer lugar, sí, es como la especie de manifestación total del histrionismo de Asís ahí, ¿no? Él estaba haciendo la especie de bufón del menemismo, de tipo que venía a defender al menemismo con todo ese tono histriónico y tan... entre simpático y antipático, las dos cosas, claro, porque tiene una cosa muy de eso... ambigua. Exactamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que está defendiendo ahí es una ley, un proyecto de ley en realidad, que pretendió prohibir las palabras en inglés, dejar de utilizar los anglicismos en Buenos Aires, y como se lo comenta a Haddad en ese momento, creo que dice, justamente este gobierno ha sido lo contrario, digamos. Eso como era el pleno menemismo, un montón de invasión de palabras, de neologismos, de anglicismos. Claro. Ahora, esta entrevista te diría que le costó el cargo. Él asumió en junio del 94 como secretario de Cultura y renuncia 2 días después de esta entrevista, porque acá no lo podemos ver porque el video es bastante largo, sí, pero después justamente ahí venía la intervención de Germán Sopeña, que había sido el secretario general de la redacción de La Nación, y ese mismo día o un día antes había escrito una nota donde lo destrozaba así con muchísima altura, riéndose de las palabras que no se iban a poder usar si él empezaba a prohibir palabras que eran del común y asociándolo eso con el fascismo italiano. Y él la pasa mal. Es una de las pocas veces que se ve al Turco Asís medio contra las cuerdas en un debate dialéctico. Incómodo. Sí. Pensaba cuando hablaban de las palabras en la capacidad que tiene él para poner sobrenombres, por ejemplo, sí, ahora en la actualidad, ¿no? O en el uso que tiene tan creativo de las palabras. ¿De dónde viene eso? ¿Ustedes qué interpretación hacen? Imagino que por ahí les gusta también, ¿no? Como escritores, como colegas, esa cualidad. Yo creo que él ha sido un gran publicista, de sí mismo y en general. Publicista me refiero también a la capacidad de poner eslogans, de poner sobrenombres, sí, de poner motes. Es una gran capacidad que tiene él, que viene desde el fondo de la historia, pero lo empezó a utilizar sobre todo a mediados de la década del 80, cuando escribía en la revista Libre, que era una revista de perfil, que tenía, sí, una revista bastante escandalosa, bastante amarilla, pero también con notas muy interesantes, y él escribía ahí, porque se va de Clarín, no lo quiere contratar nadie, lo contrata a Fontevecchia y empieza a hacer notas largas. Y ahí empieza a escribir de política, a mediados de los 80. Y ahí empieza a ponerle sobrenombres a algunos políticos. ¿Se acuerdan de alguna de esa época? Porque ahora, por ejemplo, me acuerdo que, la doctora le dice a Cristina Antes Fernández, le decía la elegida. Bueno, en la misma nota que habló de ustedes, también dice el inoxidable Sergio Massa. Sí. Sombrilla. Sí. Sombrilla Larreta, a veces le dice genial. No, Sombrilla no es de él, Sombrilla es de Malatón. Él le dice genial. Me lo confundí. No, de esta época, yo me los acuerdo más, digo, el Ángel Exterminador, sí, a Macri, el poeta gótico, no, como le dice, el poeta, ¿cómo es que le dice Alberto? El gótico le dice a Axel, y el poeta... No me acuerdo, le decía, el poeta impopular le decía Alberto Fernández. Sí. Y después de esa época... Zapatitos blancos le decía a Vélez. Sí, Zapatitos blancos a Vélez. Tenía una muy buena con Alfonsín de esa época que está en el libro Parte de Inteligencia, que ahora no me lo acuerdo. Ya, lo que pasa es que él siempre ponía un poco de apodos, porque, por ejemplo, en la novela que escribe de Clarín, que escracha a todos sus compañeros y a la jerarquía de la empresa... Están todos con apodos. Están todos con nombres cambiados, y algunos con apodos, o él metía ya ese recurso de Pero ahí es para burlón, cuidar, ¿no? Ahí es para cuidar... No cuido nada. Para no tener juicios, en realidad. Para decir que lo noveló. Pero él tiene ese tono burlón, perdón. Él tiene ese tono burlón, ¿no? Que también es una herencia del padre. Que él escribe una novela, su primera novela se llama Don Abdel Salim, el burlador de Domínico, y es sobre su padre. Él hereda también un poco. Yo estoy mucho en esa parte, en la parte más de pibe, más de joven, en su debut sexual. ¿Te gusta? Toda esa historia, sí, la verdad que sí, es muy atrapante. De hecho, como que le mandé mucho de una y ahora lo tengo que retomar. Vamos a ver un momento con Jorge Lanata. Como he dicho en este programa, y creo que salió de un video que yo dije que soy un delincuente ideológico, que sé que se multiplicó en todo caso,
Pero, Lanata, no seamos inocentes. Ustedes forman parte del gabinete que estoy formando. Hoy estuve viendo archivos de declaraciones tuyas y realmente me encantaron. Yo querría leerle algunas a la gente. Vos pensás que Menem es un ser superior, por ejemplo. Dijiste eso en Noticias el 19 de septiembre. A vos, Menem te interesa porque también, eso lo dijiste en Gente el 11 de junio, era amigo de Stroessner y Firmenich. ¿Cuánto dije eso yo? En Gente, el 11 de junio. Yo creo que ustedes son grandes compradores de pescado podrido. Sos un gran comprador de pescado podrido, salmón noruego del siglo XVIII, Lanata. ¿Eso hay en París? Acá no hay salmón noruego. La gente que nos está mirando no come salmón noruego. Por favor, hermano. Te has quedado siempre en la frase, Lanata. Con razón Berbisky te supera. Con razón Berbisky es con el que yo quisiera hablar directamente, ¿entendés? Muy gracioso. Porque Berbisky es un poco más sólido. Con el perro Berbisky por lo menos puedo discutir. Con vos me tirás palabritas. Te digo, podés hacerme algún titulito. Está muy bien la camperita, alguna frasecita, pero decime algo más consistente, sólido, por favor. Creo que Menem hizo milagros. ¿Entendés? Hizo milagros. Convirtió a Aldo Rico en un demócrata. Convirtió, por ejemplo, que el profesor Grondona sea hoy considerado un hombre progresista, cosa que me parece muy bien. Y casi le diría... milagro. Fuerte, picante. Fuerte. Bueno, disruptivo como mínimo. Y esto fue una especie de momento arquetípico del menemismo. Esa batalla. Lanata debería tener 30 años, fundador y director de Página 12. Página 12 en el momento también, momento de gracia. Y bueno, fue un choque de titanes, de dos personas que nacieron a cuánto, 20 cuadras de distancia. Claro, uno de Sarandí, el Lanata, y el turco de Villadomínico. Lo pincha con Berbisky. Y lo pincha con Berbisky, con el que tampoco... en ese momento se llevaban bien. No, el turco se llevaba mal. Porque... No, Lanata. Convivían, cohabitaban en Página. Era una convivencia de otros titanes. Pero el turco y Berbisky también estaban mal, peleados. En realidad nunca se habían conocido ni fueron amigos, pero Berbisky lo había acusado de un vínculo con Monser Alcázar. Entonces también se habían picanteado. Y bueno, pero bueno, a Lanata le pega este fracaso dialéctico fuerte, ¿no? Vamos a ver otro momento de él analizando la actualidad y, como yo le decía, yo estoy en la parte más de joven, adolescente, quiero ver también hasta dónde llega y qué análisis hay de las últimas interpretaciones que ha hecho. O sea, no sé si de acá o más atrás, pero que ustedes nos cuenten. Claro, dale. Jorge, después de Perón y Evita, ¿quién es o fue el más peronista? Uy, muchos, una legión. El peronismo tuvo tres grandes jefes: Perón, Menem y Kirchner, que fueron los tres grandes jefes. Y hoy tenemos a la doctora, que generó una federación de peronismos provinciales. Dijo que no la ha visto como jefa, sino como conductora. Nunca asumió su condición de jefa de peronismo. Creo que ahora lo puede asumir, pero siempre tuvo alguna distancia con el peronismo, ¿no? Yo hablo más como peronólogo que como peronista. Yo soy un estudioso del peronismo, ¿cierto? ¿Quién cree que puede agarrar el bastón de Mariscal? El bastón de Mariscal, mira, en la Argentina la edad del poder son los 50 años. Y el peronismo es la ideología del poder. Pero el poder signa las claves de la ideología. El peronismo tiene tres grandes apotegmas: justicia social, soberanía política, independencia económica. Hoy hay por lo menos tres protagonistas varones de 50 años que son los que pueden tener el bastón de Mariscal. No le voy a poder sacar nombres ni pistas. Axel Kicillof, Martín Yarlora y el inoxidable Sergio Massa. Jorge también dijo que el que gobierne después de Milei va a gobernar mejor que sin Milei. La Argentina va a ser mejor gobernada después de Milei de lo que fue antes de Milei. ¿Eso por qué? ¿Porque hace algún trabajo sucio? Porque es una intuición, porque es una interpretación de la política
y porque todos los grandes políticos no saben cómo entrarle a Milei. Casi te diría que esperan que haga el trabajo sucio, que saben que en el fondo hay que hacer. ¿Qué balance hace lo que pasó en el PRO con Patricia Bullrich y Macri el día de hoy? Que hubo una fractura, pero no se ha separado del todo. Es algo absolutamente lógico. Al PRO le comieron la agenda y le comieron la hacienda. Y en realidad Milei también participa de la misma dinámica de absorción de los tres grandes jefes del peronismo. Bueno, tiene algo de predecir, ¿no? Lo que va a pasar. Sí, toda la vida, o por lo menos en los últimos años, le gusta mucho esa cosa de predictiva. Por supuesto, la ha pifiado también, pero también la ha acertado. Y es verdad eso, él se presenta como un peronólogo. Hay mucho de eso. Él es como una especie de... Decimos en el libro que es como un arqueólogo del poder, le encanta estudiar el poder de los últimos 50 años en Argentina, el peronismo sobre todo, porque el peronismo representa mucho de eso. Y él es como un peronista asintomático, es como alguien con mucha sensibilidad popular y nunca se reconoce como peronista, pero siempre ha estado muy cerca, obviamente. ¿Estará viendo ahora? Yo creo que le va a llegar. A veces mira, ¿eh? A veces mira, sí. O por ahí le llega de su información probablemente mala. Probablemente mala. Lo invitamos acá fuera de agenda. Claro. Y le agradecemos por la nota. Tira una bomba atrás de otra, tiene esa característica también. Yo creo que él cree que él sabe muy bien que con el diario del lunes se envuelven los huevos, ¿viste? Quiero decir que él conoce muy bien el juego mediático y, bueno, dijo con total seguridad en 2015 que ganaba Scioli, se lo dijo Fantino en la cara. Poco más le dice, si no gana Scioli, yo, no sé, me voy a vivir a Hungría. Y sin embargo, él sigue siendo escuchado, él sigue siendo contratado por el Círculo Rojo para que haga su análisis político. Es decir, es un tipo que, bueno, uno podría pensar que se la juega por un lado y que por otro lado conoce bien cómo funciona esto y sabe que las palabras... Él es un profesional de la palabra y conoce muy bien el peso que tienen las palabras que a veces vuelan, tal cual, van y vienen, ¿no? Estaba viendo, son más de 600 páginas. Impresionante, ¿eh? Pero se lee muy rápido. Laburaron. Lauti dice que Jorge Rial también lo escuché decir rápido, que se enganchó y que le metió. Sí, sí, creemos que tiene ese atractivo. Está mal por ahí que lo digamos nosotros, pero creemos que sí. Lo tiene porque está bueno cómo viene cronológicamente, las historias. Sí. Y también ayuda mucho para el que no la tiene tan clara con la obra completa. Cada referencia que hay de ustedes hacia la obra te ayuda también como para meterte un poquito en cada una de sus publicaciones sin haber leído todas. ¿Puedo leer una cortita que me gustó, que viene al caso en el capítulo de transgresiones módicas? Hay una cita de Jorge Asís que dice: sé que en una televisión de caras, trajes, corbatas y discursos aburridos, uno se pone un moño con bigote y se entra de otro modo. En la política es igual. Entiende muy bien, es una frase de los 90, él usaba moño, es una característica que adquirió en su vida en París. Y eso, lo que decíamos antes, él entiende muy bien el juego. Él es un profesional de la palabra y sabe que en los medios y en la política eso tiene un valor muy alto. Habló del moño y del bigote y yo pensaba de uno que entró a la televisión con el pelo despeinado, ¿no? Y después entró a la política, hoy lo tenemos de presidente. Bueno, no te olvides que el turco fue candidato a vicepresidente con Sovich, fue precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, tuvo varios coqueteos. El turco con la política. El otro día Zurban Córdoba lo midió, no sé por qué, en esas consultas que hace mensuales de opinión pública, lo midió, bueno, obviamente tiene una tasa de conocimiento muy alta, tiene una imagen positiva alta y una negativa también alta, pero quiero decir, es un tipo que la mayoría de la gente lo conoce, creo yo, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llega la última? Y les agradecemos por el tiempo. Esta obra, ¿con qué bueno, no sé si se puede decir los finales, pero por lo menos en tiempo, ¿no? Termina casi en la actualidad, te diría, un poco después de la pandemia, y el final es el encuentro final que tenemos con él en la Biela, que es como un encuentro donde decimos, bueno, tenemos toda esta información, no sé, entregar las armas y hablarnos y dicen, muchachos, ya está, ya saben más de mí que yo. Si lo veo, se lo doy. Sí, claro. ¿Se lo mandaron? Sí, él lo tiene. Y dice que no lo leyó, pero... Mirá, debe haber ojeado. Los amigos no le creen. Ustedes son más picantes que él.
Y bueno, yo soy del mismo barrio que él, así que... Muchísimas gracias. Les agradecemos y recomendamos chicos, Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís por Pablo Pero Antuono y Fernando Soriano. Nos encontramos la próxima seguramente. Muchas gracias. Gracias por bueno, venir. nos vamos a Cuando la realidad supera la